A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es un pasaje bien conocido, ¿no? Y viene del libro de Deuteronomio. Y creo que todos estamos bien hasta allí, hasta ese punto, ¿no? Podemos estar de acuerdo en la misma página con lo que la palabra dice ahí. Pero seguimos avanzando en ese libro y llegamos a otros pasajes, ¿no? No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. ¿Ok? Un poquito raro, pero vamos a seguir. Y llegamos a otra porción de Deuteronomio. Entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Podríamos seguir con muchos pasajes así realmente en el libro de Deuteronomio. Pero la realidad es, no sabemos qué hacer con esos pasajes, ¿no? Leemos esto y es muy confuso. ¿Cómo podemos entender lo que estamos leyendo en este libro? ¿Qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? No tiene mucho sentido. Empezamos a pensar, ok, eso pertenece al Antiguo Testamento. Me enfoco más en el Nuevo Testamento. O está hablando de la ley en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver conmigo. O a veces estamos en nuestro plan de lectura bíblica, ¿qué hacemos? Si hemos sobrevivido los libros de Levítico, de Números, y llegamos a Deuteronomio, tratamos de leerlo rápidamente para que podamos llegar otra vez a las historias, ¿no? De Josué, perdón. Y la realidad es que este libro es difícil. No vamos a tratar de negar esa realidad, que es un libro difícil. Y en el transcurso de esta serie de prédicas, yo no voy a garantizar que sea más fácil al final, pero yo puedo garantizar de que vale la pena este estudio, esta serie de prédicas. En el año 2018, un pastor bien conocido dijo esto: Pedro, Santiago y Pablo decidieron desvincular la fe cristiana de las escrituras judías del Antiguo Testamento. Y nosotros, amigos míos, también debemos hacerlo. El pastor estaba diciendo de que deberíamos desvincular la fe cristiana, el evangelio del Antiguo Testamento. Y creo que si somos honestos, aunque no diríamos eso, pensamos eso. No sabemos qué hacer con el Antiguo Testamento, especialmente libros como Deuteronomio, y por eso desvinculamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. No entendemos lo que dice, no podemos defender tampoco lo que dice, y eso causa mucha pena, ¿no? Mucha vergüenza. Entonces, mejor descuidar completamente el Antiguo Testamento y libros así, porque son difíciles. Pero iglesia, Pablo, Santiago, ni Pedro, ellos no desvincularon la fe del Nuevo Testamento con la fe del Antiguo Testamento. Más bien, arraigaban el Evangelio en palabras del Antiguo Testamento. Para ellos, dicen, no, para entender el Evangelio tenemos que vincularnos, tenemos que entender lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. No podemos separar los dos. Incluso Jesús mismo, caminando con sus discípulos, Él les mostró cómo el Antiguo Testamento le apuntaba a Él, a Jesús.
de que Jesús es el cumplimiento de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por esa razón el libro de Deuteronomio realmente es muy prominente en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro más citado en el Nuevo Testamento. Salmos es primero, después Isaías, pero en tercer lugar es el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio también es el libro más citado por Jesús mismo. Realmente eso es razón suficiente para ver la importancia de este estudio. Pero esta mañana, como una introducción al libro de Deuteronomio, yo quiero compartirles 5 razones por qué vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Y creo que encontramos estas 5 razones allí en los primeros 8 versículos de este libro. Porque esos 8 versículos es un preámbulo, digamos, del libro de Deuteronomio. Es una introducción. Entonces vamos a ver 5 razones. Primero, queremos estudiar y vamos a estudiar ese libro para santificar el nombre de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? 3 veces en esos 8 versículos encontramos la palabra y el nombre Señor. Pero cuando vemos ese título, ese nombre, es el nombre especial de Dios, es el nombre pactual de Dios. No es como cualquier otro Señor, sino cuando leemos esa palabra en mayúscula que está allí en el texto, se refiere al nombre pactual de Dios. Yahvé, o quizás hemos escuchado Jehová. Es el nombre especial para el pueblo de Dios. Es el nombre que ellos habían recibido y que nosotros recibimos a través de su palabra. Y simplemente esa palabra, ese título, ese nombre, Jehová, Yahvé, significa yo soy. El domingo pasado terminamos esa serie en las declaraciones yo soy de Jesús en el libro de Juan. Y en cada instancia Él está diciendo yo soy Dios, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Yo soy el cumplimiento de todas las promesas del pacto. Y por eso yo comparto el nombre pactual también. Entonces encontramos ese nombre 3 veces en este texto. Y en cada instancia nos apunta a un atributo de Dios, un atributo distinto de Dios. Por ejemplo, en la primera instancia, podemos ver que debemos santificar el nombre del Señor porque Él es justo. Lo que vemos en el versículo 3. El Señor le había ordenado, mandado a Moisés. Está hablando de la ley de Dios. El Señor le había dado la ley a Moisés para compartir con el pueblo de Dios. Y la ley, hermanos, es algo preciosa. Es algo bonita porque la ley de Dios refleja la santidad de Dios. Refleja la justicia de Dios. La ley nos muestra que Dios es justo. Y la razón por qué la ley es justo es porque Dios es justo, no es al revés. Incluso en el capítulo 4, el versículo 8, leemos esto. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? La ley es justa, porque el dador de la ley es justo. El Señor es justo y por eso debemos santificar su nombre. En la segunda instancia encontramos la misericordia de Dios. Debemos santificar a nuestro Señor porque Él es misericordioso. Eso es lo que vemos en la mención de su nombre en el versículo 6. Allí está hablando de Horeb. ¿Qué es Horeb? Es el monte Sinaí. Es lo mismo. Es igual.
Entonces, la historia del monte Sinaí es un testimonio de la misericordia de Dios. No solamente, y esa es la razón primaria, no solamente porque Dios los libró de Egipto, de su esclavitud en Egipto, pero al llegar al monte Sinaí, los israelitas recibieron la ley de Dios. Y inmediatamente después de recibir la ley, los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Ellos hizo el becerro de oro, pero la misericordia de Dios seguía. Él seguía dirigiéndoles hacia la tierra prometida. Entonces, aún en esos 8 versículos encontramos la misericordia de Dios. Y la última instancia que encontramos en este texto, en este pasaje, de ese nombre Señor, nos muestra que Él es fiel. En el versículo 8. Dice ahí, el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Un fundamento de este texto, de este libro, es la fidelidad de Dios. Que Él cumple sus votos, Él cumple sus promesas, Él cumple su pacto con nosotros. Y Él va a seguir fiel también para nosotros el día de hoy. Entonces, a través de este estudio de Deuteronomio, queremos santificar el nombre de nuestro Señor, porque Él es justo, Él es misericordioso y Él es fiel para nosotros. La segunda razón. Vamos a estudiar ese libro porque queremos ver el reino de Dios. Queremos ver la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Recordemos la audiencia, los destinatarios de ese libro, los destinatarios originales. Es la segunda generación de los israelitas, ¿no? Porque la primera generación, ellos fueron librados de Egipto, habían ido a Monte Sinaí y el Señor les llamó a entrar a la tierra prometida y ellos enviaron espías para ver la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo respondieron los israelitas? No, nuestros enemigos están allí. Hay cosas muy buenas, pero los enemigos están allí y hay mucho temor, mucho miedo, entonces no podemos hacerlo. Y por esa razón, la primera generación murió. Ellos caminaban por el desierto a los 40 años. Y ahora es el momento de la segunda generación. Los versículos 2 y 3. Hay 11 días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. Es decir, que un viaje era de 11 días. De monte Sinaí, la tierra prometida, era un viaje de 11 días. Pero por su rebelión, por su miedo, por su temor, ellos caminaban por el desierto 40 años. Creo que es un aumento de 2000%, algo así, ¿no? Es increíble. Pero ahora la segunda generación está lista para entrar a la tierra prometida. Ellos van a ver el establecimiento del reino de Dios en la tierra prometida. En el tabernáculo y después en Jerusalén, en el templo, la presencia de Dios iba a habitar con ellos. Entonces, para ellos, listos para entrar a la tierra prometida, el Señor está renovando el pacto con la segunda generación para prepararlos a ver el reino de Dios en la tierra prometida. Y en eso, esas palabras son preciosas, porque revela la voluntad de Dios. Es decir, la segunda generación está lista para entrar y la pregunta es, ok, ¿cómo deberíamos vivir en la tierra prometida? ¿Cómo debería ser nuestra comunidad, nuestra nación, este reino? Señor, ¿cuál es tu voluntad?
Queremos saber de la voluntad de Dios. Está aquí. Es claro lo que el Señor quiere de su pueblo, el pueblo de su reino. Y es por esa razón que vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, porque nosotros queremos ver el reino de Dios y queremos ver la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos. Número 3. Queremos comer del pan diario que el Señor nos da. Esto es el tercer punto. Y lo que tenemos que ver, iglesia, es que el libro de Deuteronomio es nuestro pan diario. Y vamos a comer de ello también. El nombre de Deuteronomio significa segunda ley. Es decir, que ese nombre viene de una interpretación o una traducción de lo que leemos en Deuteronomio 7, el versículo 18. Entonces quiero invitarles a ir a ese pasaje. Deuteronomio 17, versículo 18. Perdón, 17. Y el contexto de ese pasaje es que es una instrucción para los 9 reyes. Ellos tenían una instrucción muy particular. Dice en 17, versículo 18, y cuando él, el rey, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Entonces todos los reyes tienen la responsabilidad, la regla, la norma, la ley de escribir su propia copia de esta ley. No era invitar una nueva ley, no era añadir cosas, era copiar la ley que está aquí. Pero realmente en eso es importante reconocer que Deuteronomio no es una segunda ley, no es una ley distinta a la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí, sino es la ley repetida. Es la misma ley. Es una renovación otra vez del pacto que Dios, el Señor, ha hecho con su pueblo. Y es por esa razón que el nombre de Deuteronomio no es de mucha ayuda. Debemos pensar más en una copia de la ley más que la segunda ley. Y por esa razón en la Biblia hebrea, el título de ese libro no es Deuteronomio, sino Palabras, porque se refiere a las primeras palabras de ese libro. Esas son las palabras. Y eso es el nombre hebreo que encontramos. Y en eso Moisés está explicando la ley y esas palabras. Versículo 5. Moisés comenzó a explicar esta ley. No es algo nuevo, no es una invención de Moisés, sino es algo que él había recibido y él está explicando, dejando clara la ley de Dios para el pueblo de Dios. Y el punto es esto, de que no debemos descuidar el libro de Deuteronomio. Deberíamos reconocer que ese libro es igual los otros libros de Romanos, de Mateo, de Génesis, de cualquier otro libro de la palabra de Dios, y esto es nuestro pan diario. Quiero leer también el capítulo 8, el versículo 3. Y normalmente yo no trato de citar muchos pasajes, pero como introducción creo que es importante que nosotros veamos esas cosas, ¿no? En el capítulo 8, el versículo 3, leemos esto. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es decir, que la palabra de Dios es nuestro pan diario. Y si queremos tener una dieta balanceada, si queremos comer de una comida balanceada, tenemos que luchar con el libro de Deuteronomio.
porque es la misma palabra de Dios y nos alimenta y queremos comer de ello. Queremos ser alimentados y este libro va a ser eso. Y la cuarta razón, porque debemos y queremos recordar del perdón de Dios y también mostrarlo a otros en nuestras vidas. Es decir, que al comer de este pan que vamos a ver en el libro de Deuteronomio, vez tras vez nos va a recordar de ese perdón que hemos recibido de Dios, para que podamos mostrarlo a otros. En muchos casos leemos o pensamos en el libro de Deuteronomio y pensamos, está hablando de la ley. Y esa es la categoría de Deuteronomio, ¿no? Es la ley de Dios. Y bueno, la ley es el fundamento de lo que estamos viendo, pero en eso tenemos que ver que la gracia del Señor es el fundamento de la ley. La única manera para entender qué es la ley de Dios es entender la gracia, la misericordia, el favor, el perdón de nuestro Dios. Otra vez, vamos a ver de que el Señor debería haber matado, destruido completamente el pueblo de Israel. Pero en lugar de eso, ellos recibieron su misericordia y el perdón de Dios. Dios va a seguir llevándoles a la tierra prometida. Y hermanos, es por esa razón que ese libro va a empezar con el testimonio de la gracia de Dios. Sí, vamos a leer de la ley un poquito más tarde en el libro, pero empieza con el perdón y la misericordia de Dios, porque eso tiene que ser el fundamento de nuestra obediencia. No hay otro fundamento que puede servir en la obediencia, solamente la gracia de Dios. Hemos recibido su perdón, su gracia, y por eso podemos vivir en obediencia y mostrarle a otros también. Y en ese primer capítulo, Moisés cuenta de los fracasos de la primera generación. Y si yo estuviera ahí en la segunda generación, sabiendo de que, bueno, podríamos haber entrado a la tierra prometida hace 40 años, pero no, por la culpa de la primera generación de mis padres, de mis abuelos. Personalmente, yo estaría un poquito frustrado. Pero en este libro no encontramos nada de eso. Sino la palabra de Dios dice que ustedes, tus antepasados, sí, ellos han desobedecido la ley de Dios. Y esta es la ley. Voy a repetirles la ley, los términos de este pacto al entrar a la tierra prometida. Vamos a ver al final de ese libro de que ustedes van a fallar también. La segunda generación no es mejor que la primera. Ellos van a pecar contra el Señor del universo también, pero recibimos su perdón. Y una palabra constante que vamos a ver en ese libro es la palabra hebrea Hesed, que es ese amor pactual. Es un amor que tiene una base en esa idea de que Dios por sí mismo va a cumplir todo. Él va a cumplir la ley. Él va a cumplir el pacto. Y nosotros somos beneficiarios de ese amor y de esas bendiciones. Y deberemos mostrar esa bendición a otros también en nuestras vidas. Y la última razón es porque no queremos caer en la tentación. Y queremos que el Señor nos libre del mal de este mundo también. Es decir, que al recordar de la gracia y el amor de Dios, por medio de su palabra, por medio de la obra de su Espíritu Santo, el Señor nos entrega de la tentación. Él nos libra, nos guarda del mal
también. En Mateo 4, en el Nuevo Testamento, encontramos de la tentación de Jesús. Hay tres tentaciones. Satanás está tratando de tentar a Jesús a rebelar contra su Padre, a negar ese plan de redención. Y en esos tres casos, ¿cómo le respondió Jesús a Satanás? Citando palabras de dónde? De Deuteronomio, citando la ley preciosa de su Padre. Y es en Cristo donde encontramos que donde la primera generación de Israel, la segunda generación de Israel, nosotros también, como cualquier generación de Israel, de la iglesia, donde nosotros fallamos, Cristo era fiel. Cristo es fiel. Y es por esa razón que durante la tentación Él pasó 40 días en el desierto. Es para reflejar los días donde los espías estaban en la tierra prometida y regresaron con las buenas noticias, pero los israelitas le respondieron con mucho temor y miedo, pero también refleja la idea de que los israelitas pasaron 40 años en el desierto, caminando, aparte de la tierra prometida. Donde Israel falló, Cristo venció todo. Cristo cumplió todo en nuestro lugar. Y pensando en esa idea, tenemos que recordar la situación de la segunda generación de Israel, ¿no? Los destinatarios de este libro. Ellos están por entrar a la tierra prometida, pero las amenazas que estaban ahí durante la primera generación siguen ahí, o quizás más grande. Las otras naciones habían crecido también, tienen más fuerza, más poder. Y la segunda generación tiene que enfrentarse con la misma pregunta. ¿Vamos a descansar en las promesas de Dios? ¿Vamos a confiar en Dios de que Él realmente va a cumplir lo que dice? Hermanos, es la misma pregunta que nosotros tenemos también. ¿Realmente creemos? ¿Creemos que Dios va a cumplir lo que dice? ¿Que Él va a cumplir sus promesas en nuestras vidas para nosotros? Versículo 8. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. La misma lucha que encontramos en ese libro, que ellos van a enfrentarse, es la misma lucha que tú y yo tenemos hoy también. Quizás has notado de que los puntos, las razones para estudiar ese libro no son puntos míos, no son invenciones mías, sino primero están allí basadas en los primeros 8 versículos del texto, pero también son las varias partes del Padre Nuestro, de la oración que el Señor ha enseñado a sus discípulos. Debería estar ahí, pero creo que no está, no sé. Pero bueno, refleja el Padre Nuestro. Y realmente, hermanos, lo que encontramos del Padre Nuestro en esa oración preciosa que el Señor les enseñó a sus discípulos, debería ser la oración para este estudio también. Si es la oración de Cristo, debería ser la oración de nuestros corazones también. Porque lo que vamos a notar en ese estudio es que tenemos mucho en común con esa segunda generación de Israel. Nosotros también esperamos la tierra prometida mayor. Esperamos el regreso de nuestro Rey. Esperamos la nueva creación, la nueva tierra, nuevos cielos. Y estamos esperando con mucha anticipación. Pero nosotros también tenemos muchas dudas, muchas luchas,
muchos desafíos, muchas dificultades, mucha ansiedad, porque realmente nuestra fe es débil, es difícil poner nuestra fe, vivir la vida cotidiana, día a día, pensando, confiando, descansando en el Evangelio, en las promesas del Señor. Entonces vamos a ver que tenemos mucho en común con ellos. Entonces nuestra oración debería ser la oración de nuestro Señor. Que el nombre del Señor sea santificado en este estudio. Que nosotros veamos el reino de Dios en su esplendor. Y sí, no vamos a verlo físicamente, pero vamos a ver las promesas que nos esperan. Queremos obedecer la voluntad y conocer la voluntad de Dios. Está allí, escrita para nuestra bendición. Queremos comer de nuestro pan diario, el pan que el Señor nos da. Y esa es alimentación real, es alimentación espiritual que Él nos da en su palabra. Y también queremos recordar del perdón de Dios. No solamente es para nuestro bien, sino para que podamos amar a otros, a nuestro prójimo. Y que el Señor nos guarde de la tentación, luchando con las mismas cosas. Y que el Señor nos libre también del mal de este mundo, de caer en las cosas de este mundo, para que tenemos ojos fijos en esa tierra prometida que es por venir, porque Él va a regresar, y porque suyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.